para mí, se lo escribía a otro amigo que tengo presente acá, que creo que el ser humano tiene puede aspirar a tres grandes estados, digamos, el santo, el héroe y el amigo. Te lo escribí a vos, Jorge, el otro día. Creo que el amigo es una de las condiciones más altas a las que puede llegar el ser humano, y me acaba de presentar un amigo. Cuando yo tuve una dificultad concreta, cuando escribí, a raíz de escribir otro libro, saben que a veces el meterse en determinados temas trae problemas, pero bueno, uno no le importa, lo volvería a hacer 500 veces, y todo te alienta cuando haces algo, pero cuando estás en la mala son muy poquitos los que están, y una de las personas que estuvo fue Gabriel. Le diría que la primera que estuvo, y lo veo por ahí por el fondo a Patricio Videla Balaguer también, que fue el otro amigo que estuvo presente. Entonces, me acaba de presentar un amigo, alguien que en el momento de dificultad me dio una mano, igual que Patricio. Lo voy a agradecer y lo voy a reconocer siempre. Porque todo te da una palma y te dicen anda al frente, y cuando te encontrás en el frente mirás y no aparece nadie. Y Gabriel fue, junto con Patricio, una de las pocas personas que puso el hombro en ese momento tan difícil para mí, por diversas circunstancias. Así que yo te quiero agradecer públicamente, Gabriel, porque lo que dice Gabriel de palabra es lo que él después hace en su vida personal, aunque le podría haber traído problemas en su momento, pero se la jugó por un amigo. Así que te agradezco, lo sabes, te lo he dicho muchas veces, y en esta oportunidad más todavía. Bueno, ¿cómo surge este libro? Como les contaba Gabriel, por la diplomatura, es una de las tantas vetas por las cuales surge el libro. Cuando uno googlea, a mí me llama la atención, uno está buscando material y hoy en día lo primero que hace es se mete en Mercado Libre a ver qué hay. Y a mí me llama la atención que de San Martín hay poco en relación a lo que es la figura. Porque uno diría, bueno, libros sobre San Martín tendría que aparecer cantidad, y no hay mucho. Aparece lo de siempre, la obra de Mitre, que se escribió hace mucho, en la cual tiene sus méritos y también tiene una enorme cantidad de errores voluntarios y puestos a propósito, porque nos quiso desfigurar bastante la imagen del Libertador. Aparece el libro de Favaloro, aparece alguno de Marco, pero no hay mucho libro actual de difusión general sobre la figura del Libertador. Y me dice, bueno, si uno le pregunta a la gente, el prócer más importante de la Argentina es San Martín, alguno podrá decir Belgrano, alguno que no conoce la historia podrá decir Sarmiento, pero en general es uno de los próceres más conocidos nuestros, y es poco el material que hay. Entonces dije, tengo que escribir algo, y está la experiencia de la diplomatura. Cuando Gabriel propone hacer la diplomatura, enseguida, por supuesto, que me subo al tren, con una ventaja, ¿no? Mientras todo el mundo estaba desesperado por la cuestión de la pandemia, los historiadores, que no tenemos tiempo nunca para leer, porque aunque no lo crean, los que estamos en docencia, no tenemos 3 meses de vacaciones y trabajamos 4 horas por día, sino que tenemos que trabajar muchas horas para sostener la familia. Entonces, vino la pandemia, todo el mundo asustado, qué sé yo. Yo no me asustaba, dije, la verdad que no, pero me puso feliz por poder tener tiempo para leer. Entonces, 1 de la mañana se levantaba tempranito, ponía las páginas de los trabajos, que eran la Escuela de Guerra y en mi casa el profesor Elizalde, y en las pausas estaba todo el despliegue de documentación. Con lo cual, estábamos felices los historiadores porque teníamos tiempo para leer. Entonces, tuve la posibilidad de acceder mucho. No me digas que mientras yo te daba laburo vos estudiabas. Yo estaba estudiando también. Estaba ahí con de la Escuela de Guerra con el sitio abierto, respondiendo la catarata de mails, acelerando a los profesores y simultáneamente leyendo. Y bueno, simultáneamente también en la Escuela de Guerra encaramos en su momento una serie de actividades vinculadas con el bicentenario del fallecimiento del general Belgrano y del general Güemes. Con lo cual también, con esos ciclos de charla, en la cual gentilmente Gabriel me invitó a participar, uno pudo leer mucho de Belgrano y mucho de Güemes. Entrar en contacto con una obra que yo rescaté, y iban a tirar en una institución donde estaba trabajando, que era la Biblioteca de Mayo, que son 19 tomos de 1500, 2000 páginas cada uno, que es recopilación de documentos de toda la etapa de independencia, la recopilación de cartas de San Martín con Tomás Guido, mucha de la información que está en Güemes documentado en esos tomos, con la ventaja de que hoy en día gran parte de ese material está digitalizado. Entonces la realidad es que estaba a mis anchas leyendo documentos día y noche. Y también hace muchos años que estoy en la revista Defensa y Seguridad, no DEF es otra cosa, por favor no confundan, porque la dirige Mario Montoto, ex integrante de Montonero, con lo cual no tengo ningún tipo de vinculación. Esta Defensa y Seguridad, Mercosur. Y uno empieza a recopilar los secretos y en un momento digo, bueno, hay tanto escrito, la batalla de Chacabuco, esto, lo otro,
el material que hicimos para la diplomatura, dije empecemos a compilarlo. Lo empecé a compilar, lo empecé a revisar y simultáneamente empecé a ver los huecos que había en eso. Y dije, bueno, esto tiene que tener el formato de un libro. Ese libro tiene que estar documentado, porque es fundamental, el historiador trabaja con documentos, y así surgió la idea de hacer este San Martín inédito. Lo primero que les puedo contar de este libro, también que está vinculado directamente, como decía el coronel mayor, con la experiencia, acá lo veo bajo Manuel, del cruce de los Andes, que tuve la oportunidad de hacerlo a caballo por el Paso de los Patos, con Cuna de la Bandera. Entonces uno empieza a palpar, ahí está Claudia, que también dirigía la columna que iba por Uspallata, ya hace varios años está Claudia en Cuna de la Bandera, entonces uno tiene la experiencia de palpar la historia en el lugar. Cuando nosotros íbamos con Juan, no sé si vos te hiciste la misma pregunta, por el Paso de los Patos, que después de las primeras 4 horas no pasan los autos porque no hay ruta, y uno va caminando y va mirando así para abajo el precipicio, y perdón la expresión, voy a decir una mala palabra, dice, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Cómo carajo hicieron estos hombres para pasar por acá? Porque no vos, Juan, lo podés atestiguar, y tuviste una caída de caballo con mucho riesgo. Vos mirás así, ves el precipicio, y estamos en el 2022, y esta gente pasó, y uno dice, ¿cómo pasaron 5.000 personas por ahí? Sufre clima, en las frías no llegaba la mula, tuvimos que dormir al sereno con 17 grados bajo cero, y al día siguiente estábamos en remera con 38 subiendo el Espinacito. Entonces, uno también vive esa experiencia, y yo también la quise transmitir por escrito porque fue muy fuerte la experiencia para nosotros. Solamente el que hace eso sabe lo que es el cruce. Entonces todo eso se empezó a mezclar, el cruce de los Andes, la experiencia en las diplomaturas, la lectura de los documentos con la pandemia, en el medio de un infarto, con el cual tuve que lidiar también, había aguantado 17 horas bajo cero y una mañana me levanté mal. Y la verdad que todo se hubiera echado atrás y dije, bueno, pasó fuerte la guadaña, Dios por algo me dejó seguir molestando acá. Y el día que no esté los libros van a estar, que es la gran satisfacción de mi vida. Muy tranquilo porque los libros están. Y evidentemente por algo me dejó cuerda. Entonces empezó a dar vueltas y decidí empezar a darle forma a este libro. También me motivaron, como siempre, la cantidad de barbaridades que se siguen diciendo, que era gente inglés, que era masón, todas las pavadas, las discusiones con los amigos carlistas, algunos que eran amigos y después de la discusión dejaron de ser amigos. Entonces, una serie de factores que uno empieza a tomar el vínculo con Rosa, estar ya cansado, y Pepe me va a entender, de discutir cuando uno sube una publicación, que es un momento a mí que particularmente me altera, que son los 3 de febrero, cuando es aniversario de la batalla de Caseros, y estar discutiendo con los urquicistas o los que defienden la caída de Rosa, con toda la consecuencia geopolítica que trajo eso. Mucha gente no tiene demasiada idea del vínculo que tuvo con San Martín. Bueno, todo eso empezó a confluir y empecé a darle forma al libro, que empieza, como decía muy bien el coronel mayor, con una etapa de él, que es la etapa en España, y en la cual aparece un primer elemento. Nosotros siempre de San Martín, ¿de qué nos hablan? De los valores. Excelente, nadie duda de lo que fueron los valores sanmartinianos. Pero si nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que hablar, para salir de ese problema mental que tenemos a veces los argentinos, que el valor no puede no estar acompañado por la formación profesional. San Martín, por más buena intención, no podría haber hecho lo que hizo si no hubiera tenido la experiencia en el ejército español luchando con y contra los mejores ejércitos del mundo. Hay que imaginarse ese chico de 13 años, en la noche, eran las 12 de la noche, formando una pantalla de infantería, mientras los ingenieros atrás de él cegaban una mina que habían hecho los moros para entrar en Orán. Una ciudad que había sido prácticamente destruida por un terremoto, habían muerto 2.500 personas, y ese chico con 13 años, con su fusil, haciendo de pantalla, frente a los moros, que era una tropa totalmente aguerrida, porque uno ve lo heroico, era una criatura de 13 años. A la medianoche, con los moros, como llegaban, te cortaban la cabeza, haciendo de pantalla. Ese es el San Martín. ¿Cuándo entra? Con 11 años al ejército español. A esa edad. Y él se empieza a formar de esa manera, en el campo de batalla, peleando contra los moros, posteriormente contra los franceses, en la zona de los Pirineos. La experiencia en guerra de montaña, en grandes alturas, 4.500, casi 5.000 metros, como le decía el coronel mayor, luchando contra los británicos a bordo de la Santa Dorotea como infante marina, la experiencia que pudo trasladar al Perú, después en la guerra contra Portugal, y después a partir de la invasión francesa, luchando contra el mejor ejército del mundo en ese momento, que era el francés. Primero cuando era aliada a España de Francia, aprendiendo de ese ejército. De hecho tenía muchos amigos en el ejército francés. Y después luchando contra ese ejército. Y él va logrando los ascensos. O sea, ¿cómo empieza él? Como tiene que empezar un buen militar, como infante, obviamente. No va a empezar en otro arma. Empieza como infante,
como un fusilero común. Y después va ascendiendo. Después va a pasar a ser oficial de caballería también. En la batalla de Bailén se destaca protegiendo una batería española que estaba haciendo estragos en las tropas de Dupont. ¿Contra quién pelea? Contra los coraceros y contra los dragones franceses. Y es el único oficial de su regimiento mencionado en el parte de la batalla de Bailén. Después va a ser con su gran amigo, que es que es Coupigny, va a ser oficial de Estado Mayor. Entonces él va pasando por las diversas etapas, va formando experiencias en el campo de batalla y va demostrando sus méritos. Esos méritos pasan por el coraje personal, por la iniciativa, por lo táctico, y ya está pisando el otro plano que es el estratégico. Entonces, lo primero que uno destaca del liderazgo de San Martín, ¿qué es? Es la formación profesional. Entonces, nosotros podemos tener excelentes valores y es la base de todo, pero tenemos que ser excelentes profesionales. Cuando le hablaba a la futura maestra jardinera de esto, les decía, ustedes pueden adorar a los chicos, pero aprendan técnica de estudio, siéntense. Un buen docente no puede aprobar con 4. La formación profesional es clave, y eso es lo que hago hincapié en el primer capítulo. Después hay otro tema también, cuando sobre todo los carlistas se enojan con esto. ¿Por qué se va el ejército español? Quien les habla es hispanista, pero también es realista. Y la realidad es que gran parte de la penetración francesa en España, porque por la traición de la nobleza española, una gran parte de la nobleza española, y por dos reyes que fueron claramente inútiles, como fueron Carlos IV y Fernando VII. Eso es lo que permite la invasión. El ejército español del cual se va San Martín y viene hacia la independencia no es la España de Felipe II o de Carlos V, es la España de los Borbones, la que había echado a los jesuitas, la que estaba plagada por la masonería y la que estaba infestada por las ideas del liberalismo. Eso lo tenemos que tener claro también. No se va de la España de Isabel y Fernando. Eso lo tenemos que tener claro. Y viene a América. Y ahí empieza la segunda etapa en la vida de él, que ya fuera el ejército español, es la formación del regimiento de graneros a caballo. Que hay que ver los documentos en los cuales dice cómo lo formaba él a su granadero. Él participaba, él decía, no se pasa a una enseñanza nueva hasta que no se aprende la anterior. Él les enseñaba esgrima personalmente, las operaciones de velo y engaño para evitar que los realistas conocieran cuál era la cantidad de efectivos, cómo esos hombres, que la mayoría habían venido de la zona de Misiones, muchos eran de origen guaraní, de un aspecto bastante extraño para la gente de Buenos Aires, se empiezan a convertir en caballeros. El código de honor sanmartiniano, la formación profesional, pero cómo se encarrila, con un código de honor. Antes, en toda esta etapa histórica, y siempre ha pasado en la mayoría de los casos, a veces los ejércitos eran tan peligrosos los enemigos como los propios, por las violencias contra la población civil. Y él siempre tuvo la idea clara de que sus hombres, oficiales, suboficiales y soldados, eran libertadores, y no eran tropas de ocupación. Y por eso había un código de honor muy estricto con los oficiales, muy estricto con los soldados. Prácticamente el castigo con la pena de muerte era lo más común frente a cualquier violencia con la población civil, porque la población civil tenía que entender que las fuerzas que representaban al ejército libertador en cualquier etapa, mientras estuvo en el Río de la Plata, en Chile, en Perú, en Ecuador, esas tropas eran libertadoras, entonces no se podía tocar a la población civil, y ese era totalmente estricto con ese código de honor, que sigue siendo verdaderamente unitario para los militares y por las civiles. Por eso ya en el segundo entró mucho en la parte justamente de los valores. El San Martín en España es la característica de un líder. Tiene que ser un profesional, tiene que conocer perfectamente. Cuando uno ve la formación del regimiento de graneros, ¿eso a qué se integra? O esto no quiere decir que San Martín obviamente no tenía valores en España, pero ahí uno ve, a través especialmente del Código de Honor y de los reglamentos militares, los valores que encauzaron la actividad profesional, como militar profesional de San Martín. Después ya viene la parte de él como gobernador e intendente de Cuyo, en la cual se empieza a ver algo que es muy interesante. A él lo mandan en realidad a Cuyo prácticamente para sacárselo de encima. ¿Por qué? Porque en 1814 la logia Lautaro se divide y él era rival del sector agrarista. Entonces lo mandan a Cuyo para decir, bueno, como si te mando hoy en día en una embajada en Tanzania. Andate lejos de Buenos Aires, del centro de poder. Y no lo mandan ni con fuerzas ni con instrumentos. De hecho, es uno de los documentos que a mí más me llamó la atención cuando San Martín se queja porque la famosa joya de la dama mendocina van a Buenos Aires. Pues termina dándole plata a San Martín al gobierno de Buenos Aires. Después, a partir de la gestión de Pueyrredón, empieza el movimiento de apoyo, pero la gesta sanmartiniana inicialmente es del pueblo cuyano. No es que Buenos Aires no colaboró y se lo boicoteó, pero hasta que no asume el Pueyrredón, la preparación de lo que todavía no es, porque no está denominado oficialmente Ejército de los Andes, es cuyana. Especialmente el pueblo de Mendoza, donde él San Juan y San Luis, donde él supo
elegir excelentes tenientes gobernadores. Y ahí aparece la otra característica del liderazgo, que sabía formar verdaderamente ese equipo de trabajo. Y eso aparece permanentemente en el libro. Obviamente, previamente a esto, ¿con quién tuvo contacto? Con Belgrano cuando le hace el relevo en el mando del Ejército del Norte. Y ahí se da una relación muy fuerte entre los dos próceres, que va a tener una gran trascendencia histórica, que está explicado en un capítulo aparte. El vínculo y la amistad que siempre unió a San Martín con Belgrano. Y Belgrano fue un puntal para la gesta sanmartiniana. La columna que va por La Rioja lleva 20 oficiales que son cedidos y escogidos del Ejército del Norte. Toda la información de inteligencia que San Martín tiene antes de hacerse cargo del mando del Ejército Auxiliar del Perú viene de Belgrano. Y en una tertulia, en lo de la escalada, ¿a quién conoce San Martín? A Güemes. Y pide que vaya junto con él con los refuerzos que van hacia el norte. Y ahí empieza el vínculo con Güemes. No se entiende el proceso de independencia sin el vínculo de San Martín con Belgrano y con Güemes. Y posteriormente con Pueyrredón. Eso lo trabajo de qué forma? A través de los documentos. No hay otra forma de trabajar en la historia que no sea a través de los documentos. Por eso marca la diferencia entre la historia y las historias. Y los cuentos, que estamos cansados de escucharlo también. Voy a contarles lo que nadie sabe de San Martín. Bueno, a ver, ¿qué es eso? Y salen con cualquier cosa. Con las relaciones con la criada, o que era hijo de Alvear, o cualquier pavada. Pero uno puede decir, bueno, a ver, ¿ese dato histórico tiene fundamento? No. Entonces uno va a los documentos y dice, ¿de dónde lo sacás? Y no sé, se hace un argumento en realidad para vender. Les voy a contar lo que nadie les contó, porque además no los ocultaron a propósito. Y cuando uno va a la fuente habitualmente, no hay nada que lo fundamente. Bueno, el libro tiene citados alrededor de 450 documentos, por lo menos. Hay muchísimo más, pero los documentos que son clave. Una persona cuando hago la primera publicación en Facebook del libro dice, bueno, pero tenga en cuenta que usted puso José de San Martín inédito. Fue frase textual. Parece que es como quieren hacer los zurdos, fue esa la frase, que le quieren quitar el grado militar. Entonces yo lo que le contesté es, yo no sabía que San Martín era general desde la concepción, no sabía que era general a los 13 años y no sabía que era... ¿Por qué puse José de San Martín? Porque San Martín es esencialmente una figura militar, pero fue más que eso todavía. ¿En qué sentido? En que también tuvo una obra civil enorme. ¿Por qué? Porque San Martín entendía que la liberación era con las armas, pero después con las mentes. Y por eso es fundamental para poder comprender a ese personaje mucho más amplio que el militar. No estoy, se entiende, degradando la obra militar, que nadie la cuestiona. Pero la obra civil es impresionante él también. ¿Y dónde empiezas? Como gobernador intendente de Cuyo. Y después la va a llevar a Chile y después la va a llevar al Perú como protector. San Martín entendía que venía la liberación con las armas, pero después tenía que venir a través de las escuelas, las bibliotecas, las universidades, las medidas concretas. Por eso hay un trabajo muy fuerte de análisis de las medidas de él como gobernador intendente de Cuyo, después en Chile y después como protector del Perú, lo que llamaríamos la obra civil. Nosotros lo hemos encasillado en lo militar, pero la visión de San Martín entendía que lo militar era una parte. La educación era otra, la cultura era otra, la ciencia, las artes, la economía. Tiene una obra enorme para el desarrollo de la economía de Cuyo, por ejemplo, también. Y todo eso habitualmente no se ve, fragmentamos. Lo vemos a San Martín, pero no lo integramos con Güemes, con Belgrano y con Pueyrredón. O con Tomás Guido, que era verdaderamente su mano derecha. Bueno, eso está trabajado. Cuando explicamos el proceso de independencia, hay que explicar a San Martín junto con Güemes, con Belgrano, con Brown. Hay mucha correspondencia de San Martín haciendo hincapié en la tarea de los corsarios y la campaña naval, que después va a ser brillante en Perú, pero ya lo es sobre Chile. Y la visión estratégica. Después tuve que también dedicarle algún tiempo a refutar algunas pavadas, que por ejemplo el tema de que él era agente inglés. Hay cosas que son tan sencillas. Cuando él viene, él está 6 años acá. San Martín no tiene idea de cómo es el escenario del teatro de operaciones en el norte. Las primeras noticias las tiene por Güemes y por Belgrano. A ver, si yo miro un mapa me voy a dar cuenta, salvo que no entiende demasiado, que cruzando hacia Chile puedo pasar después al Perú por el Pacífico. No hace falta ser geógrafo para... Ahora, de ahí a decir que ese plan venía concebido por Inglaterra, no tenía idea de la situación en el terreno, porque San Martín lo dice permanentemente en la documentación, no viene con el llamado Plan Continental de Europa, porque no conocía el terreno. Permanentemente le pide a gritos a quien, a Belgrano, que le informe sobre las características del teatro de operaciones, sobre las características de los pueblos en el norte. Y cuando va a Cuyo, tiene que empezar a recoger toda esa información de inteligencia. Cuando va a Cuyo, tenía pensado ir al Perú, sí, pero Chile todavía estaba en manos patriotas, no había ocurrido Rancagua. Entonces, cuando llega a Cuyo, tiene que cambiar automáticamente el plan. Porque el primer problema que tiene es la posibilidad de una invasión realista que venga cruzando del occidente de la cordillera, persiguiendo a los emigrados chilenos. Pero cuando él llega a Cuyo, Chile estaba en manos patriotas todavía, hay que reformular el plan.
Ahora hay que cruzar la cordillera, que ya es un reto excepcional, pero ¿para qué? Para ir a Chile y combatir en Chile. Y después, sin escuadra, ir al Perú, porque no existe la escuadra chilena y tampoco la peruana. Por eso también San Martín es padre de la escuadra chilena, de la Armada chilena y también de la Armada peruana. Entonces hay todo un capítulo destinado al análisis de lo que es su obra militar y civil, cómo se forma el ejército de los Andes en Cuyo y previo. Él cuando llega no hay prácticamente nada en Cuyo. Obviamente está tratado el tema del cruce de la cordillera, con una referencia también a la experiencia personal que viví al hacer el cruce por el Paso de las Patos por Cuna de la Bandera, y después la campaña militar y la obra civil en Chile, que es impresionante también. La capacidad de superar la adversidad, que se ve con la reacción de él después del desastre de Cancha Rayada. La victoria de Chacabuco es una victoria de la estrategia, de la guerra de Zapa, de las operaciones de inteligencia. Hoy llamaríamos de velo y engaño. Está todo documentado eso, está todo en los documentos. Los documentos que salen, el indigenismo, el apoyo de los pehuenches. Pero San Martín dice otra cosa. Dice que en realidad le pasa información a los pehuenches sabiendo que qué van a hacer, que la van a pasar a los españoles. Entonces envía esa información falsa a propósito. Pero está en el documento, no es que lo digo yo porque me caigan mal los pehuenches, no conozco a ninguno, no les puedo dar fe. Entonces no tengo nada con los pehuenches. Así como después, ahí está el libro de Andrés Guacurarí Artigas, que es la contracara del tigrismo. Un guaraní que fue un puntal en la defensa de la frontera. Si no fuera por Andresito, hoy en día tendríamos tanques que empujan. Cuando toda América estaba bajo el dominio realista. Y a pesar de los ingleses, ¿a dónde está documentado el apoyo británico? Cuando Pueyrredón se queja sistemáticamente de los comerciantes ingleses de la falta de créditos. ¿Cómo se forma la escuadra que va a ir a Perú? ¿Saben cómo se forma? Esencialmente con buques españoles capturados. Venía una expedición para atacar a Buenos Aires y San Martín adelanta una escuadra al mando de Blanco Encalada, que era un argentino. Blanco Encalada. Capturan una enorme cantidad de buques de guerra y de transporte en el medio del Pacífico, del Atlántico. La base de la escuadra chilena son buques realistas capturados. La forma de la nada, absolutamente de la nada. Y esa escuadra después se discute bastante, Blanco Encalada era muy joven y se decide finalmente el contratar al almirante Cochrane. Hubo una discusión, Cochrane quería ser el comandante de la expedición al Perú y finalmente O'Higgins, como autoridad chilena, porque ya el gobierno de Buenos Aires no lo va a apoyar, decide nombrar como comandante de la operación a San Martín y como comandante del componente naval a Cochrane. En 1820 cae la autoridad central del directorio, las Provincias Unidas son un caos y San Martín tiene que hacer la campaña en Chile sin el apoyo del gobierno de Buenos Aires. Es más, lamentablemente con un gobierno de Buenos Aires que le va a otorgar un crédito a quién, a España. ¿Quién es el cerebro de ese crédito a España? Fernández Reino Rivadavia. No podía ser otro. El gobernador Martín Rodríguez. Y sistemáticamente boicotean, mandan una misión a Chile para cobrarle los gastos que generó la campaña en Chile. Ese es el gobierno que había en Buenos Aires. Si hubo un gobierno pro-británico y anglófilo, fue el gobierno de Rivadavia. Entonces cuando me dicen que San Martín es agente inglés, y ese gobierno empieza a boicotear la campaña a Perú. ¿Por qué? Lo dijo el programa mayor, porque Rivadavia fue realmente un espíritu miserable dentro del sector del trabajo. Después, obviamente, por
Pico fue exaltado, pero en su obra, más allá de algunos aspectos súper resaltables, fue un factor realmente destructivo para nuestro país. Y él hace la campaña en Perú a pesar de la oposición del gobierno de Buenos Aires. En Chile la proporción era 3 revistas contra un patriota y logra justamente la victoria de Chacabuco, como toda la campaña que viene en medio con Gavilán, de la París, de una enorme cantidad de soldados. En Perú es la proporción 6 a 1 respecto a la revista. Hay toda la guerra de Zapa, y el pueblo peruano era mucho más difícil, porque lo que hizo San Martín es que fue una ciudad muy ternaria de la independencia del pueblo peruano, es una ciudad mucho más conservadora. La estrategia de San Martín replica de los años. ¿Por qué? Porque al formar la flota, él lo que hacía era desembarcaba en un punto y los realistas que habían perdido lo que era la supremacía naval en el Pacífico mandaban la tropa por tierra a ese punto. San Martín que hacía, la embarcaba y aparecía en otro punto, era la movilidad que le daba la fuerza, la experiencia de los infantes marinos, y además San Martín siempre decía que era quien no hubiera tenido la vocación militar hubiera sido marino, y un pintor de marinos también, eso está en los documentos también. Y esa experiencia del desembarque en el sur en Pico lanza la campaña de Méndez a la sierra, que se mete, digamos, por la zona este, y enfila hacia Lima en el sentido este-oeste desde la sierra, aprovechando las naves inglesas que eran muy levantistas contra los españoles, mientras él operaba desde el oeste. A tal punto que Lima pertenecía por Arenal del Este de la sierra y por San Martín la costa. ¿Cómo se va a lograr? Sin saber qué logra la caída de Lima. Cuando llega a Lima, ¿qué hace? El virrey se va por la sierra, y San Martín lo que le dice a la autoridad, que era el director del asentamiento, él no viene como tropa de ocupación, viene como libertador. El mando lo tiene el pueblo de Lima, a través de su autoridad. Entonces, la disposición de mi tropa lo dice usted. El director del asentamiento lo puede entender. Bueno, este regimiento es claro, se va a hacer regimiento. Espera unos días, pero entra poseído el pueblo de Lima. Eso muestra el carácter de él como liberador, sino como dictador. Ahí empieza a tener un problema grave. Hay una inspección que viene de la sierra, que viene de frontera, también. Hay una serie de estrategias que él va a llevar a cabo y logra que esa fuerza entre al puerto de Otacote y no lo castigue. ¿Para qué? El puerto de Otacote tenía poco peligroso. Pero cuando llega al aeropuerto de Nacional, que el puerto tenía apenas 5.000 hormigas, se lleva 5.000 y era más para militar. ¿Qué hace? En la propia región de la Canteraje se baja. Canteraje se empieza a retirar, se empieza a disolver población de efecto, pero se le deja una fuerza de ataque. Lo brillante de San Martín como lo hace, y ahora sí es excepcional. Excepcional. Esta es una visión que él tenía, más allá de con orgullo, reconocimiento, había muchos derechos de los pueblos indígenas que no estaban reconocidos en Perú. ¿Qué dice San Martín primero? No, no son aborígenes, no son indígenas, son ciudadanos peruanos. Los pone en paridad de condiciones con el resto. La fundación de la Biblioteca de Lima, como había sido previamente la de Santiago, el fomento de las artes, la ciencia, la cantidad de decretos que hay de San Martín como protector del Perú en cuanto a obra civil es impresionante y equivale a su labor militar. Pero, por las condiciones del clima, empieza a haber una serie de enfermedades que afectan a la tropa, y hay otro factor. Cuando se da esta expedición de Canterac, previendo la posibilidad de que Lima pueda caer en manos de la tropa de Canterac, San Martín sube los caudales a la flota. Y ahí este delincuente, que fue el almirante Cochrane, ¿qué hace? Aduciendo que hace un año que no se le pagaba los sueldos, cuando San Martín ya había destinado la partida, ¿qué hace? Toma ese tesoro y se va. No solamente con el dinero, sino que se va también con la mayor parte de la escuadra. Con lo cual el elemento vital de San Martín para la campaña del Perú se pierde. Cuando San Martín diga que es un agente inglés, explíquenme cómo hace para que la campaña del Perú no pueda continuar debidamente cuando los dos factores que lo obligan a hacer la entrevista de Guayaquil es la deserción de Cochrane, que después va a servir como mercenario en el Brasil, y el boicot sistemático del gobierno de Buenos Aires, dirigido por la logia provincial encabezada por Bernardino Rivadavia. Personaje anglófilo, si quieren encontrar, googleenlo porque es el sinónimo de Rivadavia. Entonces, ¿y los ingleses cuándo reconocen nuestra independencia? En 1825. 1816, 9 años, ¿tanto la favorecían? Evidentemente no. Con lo cual, esto cae con los documentos solo, con los documentos del corredor, con los documentos y con los hechos históricos. Eso es lo que lo obliga a San Martín a ir a Guayaquil y a entrevistarse con Bolívar, al cual previamente le había cedido unas tropas. Sucre, por todo lo que era la rebelión en la zona del Pasto, que siempre le costó mucho a Bolívar, tenía una gran cantidad de pérdidas. Y ahí San Martín manda una expedición, una división de 1500 hombres para ayudarlo a Sucre.
Entonces él dice, me voy a entrevistar en Guayaquil, estoy con problemas en mi ejército, lógicamente Bolívar me va a devolver la ayuda. Y además tiene la contra del gobierno de Buenos Aires, no lo está apoyando el gobierno de Buenos Aires. No es que va a Guayaquil porque no se va de turismo o porque lo quiere conocer a Bolívar. Va a Guayaquil porque no tiene apoyo del gobierno de Buenos Aires, porque O'Higgins, su gran amigo en Chile, está con una serie de problemas internos y no le puede continuar enviando recursos, por eso va a Guayaquil. ¿Y en Guayaquil con qué se encuentra? Porque Bolívar ha ocupado de facto justamente Guayaquil, que le niega los auxilios militares que él ha pedido, y el otro factor, que no se ponen de acuerdo en la forma de gobierno para adoptar. ¿Cuál es la forma que defiende San Martín? La monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la que defiende Bolívar? En este momento la república. Después Bolívar se va a arrepentir y va a terminar siendo, va a morir como dictador. Y hay que entender que no es una mala palabra. ¿Por qué? ¿Por qué San Martín en su modelo político quería una monarquía? Porque él lo que veía es que por los egoísmos, por las miserias, por una serie de factores, la América, una vez que se independizara, porque ya estaba pasando el proceso de independencia, ¿qué iba a pasar? Se iba a disgregar. Le hacía falta una autoridad fuerte, no despótica, porque él había luchado por la libertad y lo seguía haciendo, sino una autoridad fuerte. Cuando él no logra esos elementos que tiene que tener para continuar el proceso y para cerrar el proceso de independencia del Perú, ¿qué es lo que hace? El renunciamiento de Guayaquil. Ese renunciamiento implica que va al Perú y le dice a los peruanos, ¿qué le dice? Convoca al Congreso y le entrega el poder. Convoca al Congreso y les devuelve
San Martín habla sobre su forma de gobierno y por eso no solamente avaló la defensa de la soberanía, a la cual él llamó la segunda emancipación, sino que además avaló el modelo de gobierno de Rosas como gobierno fuerte. Eso está documentado. Entonces vemos al San Martín luchando porque por lo que él llamó la Segunda Guerra por la Emancipación, textual. ¿Cuál fue esa Segunda Guerra por la Emancipación? La guerra contra la primera y la segunda potencia del mundo, contra Gran Bretaña y contra Francia. Evidentemente mostrar este San Martín implica mostrar un San Martín muy diferente a que los enseñó Mitre, por poner un ejemplo, pero está en la documentación. Después analizo, y con esto voy cerrando también, otro factor, o sea, siempre a mí me gusta los temas polémicos en la cuestión sobre su religiosidad y sobre su pertenencia o no a la masonería. Bueno, tienen en el libro la cantidad de documentos en los cuales me están hablando de un hombre profundamente religioso, y esto está evidenciado en los actos de su vida, y que este masón pro-británico, como dicen algunos, le terminó legando el sable a quién? A Rosa. Y si hubo un personaje que persiguió en forma implacable a la masonería fue Rosa. Igual que se enfrentó a Gran Bretaña, más allá del buen vínculo que tuvo